Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Jueces, capítulo 19. Hoy vamos a estudiar en esta serie que se llama La Apostasía y el título, El escándalo de Gibea, o podríamos decir el desastre, la depravación de Gibea. Recordemos un poco el contexto. Recuerden que Génesis termina cuando Moisés llega, o mejor dicho, un grupo de personas llegan a Egipto, luego son esclavos, y es Abraham, perdón, y luego Moisés es elegido como libertador. Dios le habla a través de una zarza, pasan 10 plagas y justo celebran la Pascua en ese momento y hacen un nuevo pacto con Israel en el Sinaí. Luego viene Josué, conquista la tierra, 7 años de guerra, y estamos en esta etapa después que muere Josué, los jueces, que no eran magistrados ni legisladores, eran líderes que Dios levanta. Después de esa etapa de los jueces van a venir los 3 primeros reyes, que se conoce como la monarquía unida. Si tú estás viendo estas diapositivas, porque hay una línea amarilla y luego se divide, porque a partir de ahí es el reino dividido tanto en el norte como en el sur. Y como mencionaba un poco en el título, hablando de la depravación del ser humano. ¿Qué es la depravación del ser humano? Recuerden esto, que el hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado, su intelecto, su voluntad y sus emociones. O sea, realmente el ser humano está muy mal. Y antes de continuar, mal, ¿sabes en qué? En que Dios creó al ser humano con la libertad de hacer lo bueno o lo malo, o de escoger entre el bien y el mal, y el hombre decidió, eligió el mal, hacer lo malo. Por lo tanto, su intelecto ha sido afectado, su voluntad ha sido afectada y sus emociones han sido afectadas. O sea, el ser humano solo es una fábrica de pecado, una fábrica de maldad, solo quiere hacer el mal. Y es porque está dentro de su naturaleza en este momento caída, es su naturaleza pecaminosa, es su naturaleza heredada desde el primer pecado. Por eso Pablo decía, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a toda la raza humana, a todos los seres humanos. Es muy difícil que el ser humano pretenda hacer lo bueno. Y si alguna vez pareciera lo bueno, a veces son intereses personales, pero le es más fácil hacer lo malo. Así como, puedo dar ejemplo, te voy a poner 2 analogías. Si escogiéramos a un buitre, un ave carroñera, ¿no? O sea, que come pues carne de muertos o de sus mismas aves o animales o aún personas, y le diéramos maíz o trigo, digamos, ¿no?, alpiste, ¿qué va a escoger? ¿Sabes qué va a escoger? Comer carne, ser un carroñero. Pero si le damos a una paloma el alpiste, ¿no?, el maicito, o le ponemos un pedazo de carne, ¿qué crees que va a escoger la paloma? Pues comer el alpiste, porque es su naturaleza. A eso nos referimos. El ser humano sería como el buitre, aunque suene fuerte. La única forma de que el buitre deje de comer carne es que se palomice, diríamos, ¿no? Y la única forma de que la paloma coma carne sería que se buitrice, no sé si tiene sentido, ¿no? Entonces, esto es importante entender en este punto de esta historia y de este capítulo que vamos a estudiar. Alguien mencionó hace mucho tiempo que el ser humano es como la imagen de Dios que se talla en el ser humano, es como la imagen de una moneda. Nosotros tenemos el nuevo sol, ¿sí? El nuevo sol, muy bonito, bien chévere. Entonces, uno puede verlo, pero ¿sabes qué? Hay un nuevo sol que es muy antiguo, no sé si tú lo conoces,
Y tú podrías decir, pero mira, es lo mismo, ¿no? O sea, tiene el mismo valor, pero uno está nuevo, en su imagen nueva, el otro sí, oxidada, desgastada. O sea, algo muy parecido. Yo te hago... Algo así es muy parecido, entonces, cuando nosotros vemos en estas dos analogías, del buitre o la paloma, de la naturaleza. ¿Por qué lo hace? Porque es su naturaleza. El buitre es carroñero. La paloma come alpiste. El ser humano solo quiere hacer el mal y quiere hacer maldad. Ese es el tema de la depravación del ser humano, imposible de hacer algo bueno por sí mismo. O sea, es como la imagen de Dios que creó en el Edén, que Adán lo perdió y se ha envejecido, se ha desgastado. Y sabes que hay peores monedas, se han desgastado mucho más por el pecado, la depravación, la maldad. Por eso es que cada mañana que te levantas en los noticieros escuchas las peores atrocidades y a dónde va a llegar la maldad del ser humano. ¿Por qué no oramos y continuamos con nuestro estudio? Señor, te quiero dar gracias una vez más por este capítulo. Ayúdanos a entender de qué se trata siempre. Es importante estudiar versículo por versículo y a veces hay temas que algunos no prefieren tocar porque a veces es escandaloso, es vergonzoso. Pero sabemos, Señor, que si ya está puesto en tu palabra es para enseñarnos, es para ayudarnos a corregir nuestra vida y evitar esos errores que se cometieron en este capítulo del libro de Jueces. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos muestre, Señor, en esta hora qué es lo que tenemos que aprender. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a las personas que se van uniendo. Hoy vamos a continuar nuestro estudio y recuerden que en este capítulo 19 vamos a ver la decadencia moral en el escándalo de Gibeá. Del 1 al 9 vamos a ver el trasfondo del escándalo de Gibeá. Del 10 al 15, el principio del escándalo de Gibeá. Del 16 al 21, el comienzo del escándalo de Gibeá. Del 22 al 26 vamos a ver la perversión y salvajismo del escándalo de Gibeá. Y del 27 al 30, la última parte, el resultado y caos del escándalo de Gibeá. Vamos a ir leyendo, versículo 1 al 9, el trasfondo del escándalo de Gibeá. En esos días, Israel no tenía rey. Ojo que el autor lo remarca bien. Israel no tenía rey, o sea, no había autoridad delegada de parte de Dios y ellos hacían lo que bien les parecía. Entonces dice el texto, hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. En ese tiempo, muchos hombres en el Antiguo Testamento tenían concubinas. Vamos a mencionar solo algunos hombres que tenían concubinas. Por ejemplo, Abraham en Génesis 25:6, Jacob en Génesis 35:22, Caleb en Primera de Crónicas 2:46, Saúl en Segunda de Samuel 3:7, David en 2 de Samuel 5:13, Salomón en 1 de Reyes 11:3, que tenía 300 concubinas, Roboam en 2 de Crónicas 11:21. O sea, las concubinas eran mujeres que no tenían los mismos derechos que las esposas, pero se casaban con el hombre y solo tenían deberes y responsabilidades. En la cultura se le permitió a algunas personas, y se les permitía, porque había mucho confrontamiento en las batallas. Morían los hijos fácilmente. Entonces, un hombre, un varón y una tribu, cuanto más hombres, cuanto más guerreros tenía, era sinónimo de poder, de autoridad, de tener
más prestigio. Por eso es que muchos hombres empezaron a tener hijos, y las esposas, las mujeres servían en esa cultura más para tener hijos. Esa era la forma que se vivió hace miles de años atrás. Ahora, en el Nuevo Testamento a Jesús le preguntaron sobre las concubinas o si está bien casarse con más mujeres. Y Jesús dijo en Mateo 19, 4, 6, Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Versículo 5, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y lo he remarcado, mira, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Versículo 6, y como ya no son dos, sino uno, o sea, ahí no hay tres, no, o sea, dos son uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. O sea, hay que entender la Biblia en los contextos que fueron escritos. En el Antiguo Testamento, como les dije, se les permitió, por la dureza del corazón, va a decir también que pueda haber no solamente más mujeres, sino el divorcio, y porque los hijos eran señal de poder, señal de tener poderío militar, y los tiempos eran diferentes. Pero en el Nuevo Testamento Jesús vuelve a reinterpretar o reenseñar o volver a regresar al principio, es decir, el libro de Génesis. Hoy, en el nuevo pacto y en el tiempo en que vivimos, no está permitido concubinas, no hay para los hombres. Es el matrimonio, te casas y solo la muerte puede separar a esta pareja. Entonces, ¿qué es lo que vale? Pues el Nuevo Testamento. Y es más, Jesús les trae desde el principio. La voluntad de Dios es que los dos sean uno, solamente uno, y que nadie separe lo que Dios ha unido. Esa es la voluntad de Dios. Lo demás, otra vez, es un invento del ser humano. ¿Qué sucedió? Pero ella, ya hemos visto las concubinas, se enojó con él, dice el texto en el versículo 2, y volvió a la casa de su padre en Belén, porque de ahí era unos 4 meses después. Miren, va a regresar, pero ella se enojó con él. El texto masorético, si tú tienes la Reina Valera o la NBI, va a decir, ella le fue infiel. En algunos textos dice, ella se prostituyó, es decir, le sacó la vuelta, es decir, le fue infiel. Ahora, ¿qué pasó después de 4 meses? ¿No? Lo que dice el texto. Versículo 3, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Y lo he remarcado, mira, el marido la va a buscar y quiere convencerla de que regrese. Llevó consigo a un siervo, a un par de burros, y cuando llegó a la casa del padre, éste lo vio y le dio la bienvenida. Ahora, tengo un mapa donde podemos ubicarnos, y estoy marcándolo con rojo. Esto es Efraín, y ella era de Belén, de Efrata. O sea, desde esa distancia hacia abajo, hacia el sur, y ahí está el mar de Salado, hasta ahí es donde es más o menos el lugar que recorrió para buscar a su concubina, este hombre levita. Ahora, es importante entender cómo es que esta historia tiene este comienzo hablando del concubinato, hablando de levita, hablando de la infidelidad, hablando que se enoja, hablando del tiempo en el que el matrimonio y la pareja se está destruyendo. Y 4 meses. Yo me imagino que en esos 4 meses el hombre reflexionó, pensó. Obviamente, según la ley, una persona, en este caso la concubina, que era infiel, debería ser apedreada. Probablemente por eso ella regresó. Pero este hombre va a hacer algo que desde el punto de vista bíblico, en forma general, debe de hacer, que es buscar la restauración del matrimonio, buscar la restauración de la pareja. Pero esto no se hace de una forma sencilla.
tiene que haber arrepentimiento en la persona que ha ofendido a la relación. El ofensor tiene que arrepentirse. ¿Y qué significa? Dejar lo malo que estaba haciendo, es decir, dejar la otra relación de pareja y tener la disposición de reconciliar, de restaurar y pedir perdón a la parte ofendida. Y la parte ofendida le corresponde perdonar y ser restaurado. Obviamente se dañan muchas cosas en una infidelidad, especialmente la confianza. La confianza es dañada y recuperar la confianza no solo toma una semana o una promesa como decir perdóname y ya borrón y cuenta nueva, ¿saben? Puede tomar años. Y aún dirán, ¿y cuántos años? Miren, 3 años, puede ser 5 años, 10 años, 15 años, porque ya se desquebraja este tema de la confianza y aumenta con los celos y aumenta con los problemas aún que pueden suceder dentro de la pareja ajenos a la infidelidad, que son problemas de carácter, temperamento, trastornos, a veces responsabilidades, roles, hijos, dinero, economía, cambio de lugar, familia, suegro, suegra, etcétera. O sea, realmente no vale la pena, ¿no?, llegar a ese punto, pero el levita hace algo muy interesante. Ahora, Mateo capítulo 19, versículo 8, Jesús contestó, hablando de este tema de la infidelidad, que si está bien darle carta de divorcio, mejor sería divorciarnos. Mire, Moisés dice, permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, dice Jesús, pero no fue la intención original de Dios. O sea, el divorcio no es la solución. Es la restauración. Pero, en el peor de los casos, si la infidelidad es repetitiva, bueno, hay que ver cada caso. Y el divorcio, por la dureza del corazón de una persona que no se arrepiente, que no deja de ser infiel, bueno, eso es otro tema que vamos a poder hablar más adelante. Pero, recordemos, el matrimonio es idea de Dios y es para toda la vida. El divorcio es idea del hombre y termina despedazando una vida o muchas vidas. Porque siempre he dicho, ¿no? Cuando algunas personas vienen y me dicen que se quieren divorciar, yo digo, ¿sabes qué? ¿Estás listo para que te amputen un brazo, una pierna? Dicen, no, yo solo me quiero divorciar. Pues, ¿sabes? Una analogía es como, ¿cuándo vamos a amputar un brazo? ¿Cuándo vamos a quitarle este brazo a una persona? Cuando haya una opinión médica, científica, aún psicológica, emocional, porque tú no sabes qué vas a vivir sin un brazo, etcétera. O sea, se hacen muchos intentos, se trabaja mucho en la persona y cuando no hay solución, pues tenemos que cortar el brazo. Vas a vivir, pero sin un brazo. Eso es el divorcio. Vas a vivir, pero sabes, no queda igual ninguna de las partes. Y si hay hijos, es peor. Y ojo, afecta hasta los suegros, los abuelos, los tíos, los hermanos, los cuñados, a todos. O sea, no es idea y nunca ha sido idea de Dios. Ahora, ¿por qué decimos también que fue una infidelidad y el texto lo ha dicho que se enojó? Pero mira, el texto masorético habla porque la actitud del suegro, dice el versículo 4, su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo porque se alegró de que él vino y no la apedreó a su hija. Así que pasó allí 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo. Versículo 5. Al 4.º día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno, come algo antes de irte. 6. Así que los 2 hombres se sentaron a comer y beber juntos, y luego el padre de la joven le dijo, quédate por favor otra noche y diviértete. 7. El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final cedió y pasó allí otra noche. Versículo 8. A la mañana del 5.º día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir. Pero una vez más el padre de la joven le dijo, come algo, después podrás irte. Y miren, lo he remarcado, está tarde. O sea, tanto que los detenía el suegro. Así que se pasaron otro día de festejo. 9. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo, mira, está atardeciendo. Otra vez la hacía larga el suegro. Quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. ¿Sabes qué, hermano?
el tiempo. Hay que estar, es bueno estar a tiempo, error de ratas, es bueno estar a tiempo y ser sabios en lo que hacemos con el tiempo. Porque esta persona, es interesante este levita, ¿no? Si bien es cierto, el padre elogia, alaba, lo recibe a su yerno. La hija era culpable, pero lo recibe, se alegra, se fiesta, 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Él tenía que regresar. Y es importante optimizar lo que hacemos en el tiempo. Pero ¿qué hacían ellos? Comían, bebían y simplemente se festejaban, comían, bebían. Esa es una vida que no es para todos y vivir de esta forma no ayuda. Por eso es bueno siempre estar a tiempo y ser sabios con lo que hacemos con el tiempo. ¿Por qué? Miren, del 10 al 15, el principio ahora del escándalo de Gibeá. 10 dice, pero esta vez el hombre estaba, dice, decidido a irse. Así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. En ese tiempo, hermano, se llamaba Jebús, entre paréntesis, hoy conocemos como la ciudad de Jerusalén. O sea, si estás viendo este mapa, miren, ahí está Belén y ahora está muy cerca Jerusalén o Jebús, ¿no? 11. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús, que era Jerusalén, y el siervo le dijo, paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. 12. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibeá. ¿Y saben por qué dijo esto? Porque fue David quien conquistó esta ciudad. Hasta ese momento vivían personas que no eran judías. Entonces 13. Vamos, trataremos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante y el sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín. O sea, ahí está Belén y vamos a ver que ahí está Benjamín, si estás viendo el mapa que está hacia el norte, camino a Efraín. ¿Okay? Entonces, están yendo a ese lugar y lo estoy remarcando, ¿no? 15. Entonces se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. ¿Y por qué dice el autor que nadie les invitó? Porque en Levíticos 19, 33 al 34, la ley decía, no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez tú fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios. O sea, realmente la hospitalidad en esta cultura, ya sea de un tema del Oriente y a la vez un tema de la religión, de la ley, era importante, era necesario, era básica. O sea, la ley lo enviaba a que puedan ser hospitalarios y no serlo era sinónimo de no cumplir la ley y sobre todo no hacer lo que la cultura de forma normal nos dice, ¿no? O sea, es importante entender qué es lo que la cultura también nos dice, si está bien o está mal. En todo pueblo, en todo lugar, en toda nación hay lo que está bien. Por ejemplo, en Inglaterra solamente das la mano cuando te saludas. Casi nunca das un beso en la mejilla entre hombre y mujer. En cambio, en Latinoamérica casi nunca das la mano, más bien das un beso en la mejilla. O sea, pues es un tema cultural. Pero allí la cultura decía que tenía que darle hospitalidad. O sea, ¿y qué es la hospitalidad? ¿Sabes? Ser hospitalario es hacer sentir en casa a aquel que no es de casa. Ese es ser hospitalario, ¿no? Porque muchas personas piensan, bueno, hay que dar hospitalidad y piensan que simplemente es brindarle una cama, ¿no? Y a veces es como, bueno, le doy una cama al lado de mi mascota. No sé, oh, mira, ¿sabes qué? Tengo ahí afuera un lugar, unos colchones más, no, pero por lo menos ahí, bueno. En esa cultura no era así. El huésped era tratado de lo mejor. Le daban la mejor comida, la mejor atención. Y la hospitalidad sigue siendo la misma cuando nosotros como cristianos se nos
anima a ser hospitalarios, es hacer sentir en casa a aquellos que no son de casa. ¿Eso qué significa? A veces algunos están en su casa y pues estoy en mi casa y se empieza a discutir. No, hagan sentir bien, denle lo mejor. Si es un lugar bueno, hay que ser hospitalarios. Y es más, Hebreos capítulo 13, versículo 2, hablando ya en el Nuevo Testamento, dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles, dice, sin darse cuenta. Así que es importante hacer hospitalarios hoy en el Nuevo Testamento también, hermanos. Ahora, ¿qué pasó? Del 16 al 21 no había alguien que los hospede, el comienzo del escándalo de Gibea. Esa noche, entonces, un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibea, donde la gente era de la tribu de Benjamín. O sea, él era de la misma zona de Levita. 17. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. 18. Regresamos de Belén, en Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar. Pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche, dice este hombre. 19. Y aunque traemos todo lo que necesitamos, tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. 20. Serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Versículo 21. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Es interesante ahora, miren, cómo esta historia se va armando con alguien de la tribu de Efraín, de la región montañosa de Efraín. Y quizás él experimentó lo mismo que está experimentando esta persona. Y el tema es que ellos dicen, no vamos a Jebús, donde los jebuseos, ¿no? Ellos no tienen temor a Dios, ellos no respetan la ley y llegar allá va a ser peligroso. Mejor vamos a Gibeá. Pero cuando se dan cuenta que en Gibeá no respetan tampoco la ley, no hay hospitalidad, no hay quien les diga. Y probablemente este hombre anciano pasó lo mismo y ahora los ve y él les ofrece. Él es el único anciano. Por eso es importante a veces entender. Hay jóvenes que no tienen compasión, hay jóvenes que no tienen misericordia. Y creo que muchos de los jóvenes no tienen compasión ni misericordia porque no han pasado sufrimiento. Pero algunas personas que han experimentado el sufrimiento, ¿sabes?, conocen, como diríamos, qué es sufrir, qué es estar en esta situación, tienen más empatía y son compasivos las personas mayores de edad. Pero este es el tema, ¿sabes qué, hermano, hermana? Aquel que ha sufrido y recibido compasión, normalmente otorga compasión y ayuda a aliviar el sufrimiento. Es triste hoy que muchos jóvenes no tienen compasión y no les gusta aliviar el sufrimiento. Es muy triste, ¿no? Y a veces me da tristeza en esta nueva generación que llora más por un perro que por un bebé que ha sido asesinado brutalmente, ¿no?, en el vientre de una madre. A veces llora más por un perrito que no tiene que comer, que cuando hay muchos niños en los orfanatos que no tienen a veces que comer, no hay comida realmente para ellos agradable, buena. O sea, es triste hoy en esta generación en la cual vivimos, pero aquel que ha sufrido, aquel que ha pasado hambre, aquel que ha tenido momentos difíciles o ha sufrido rechazo, ¿sabes?, es compasivo. Tiene empatía. Y este hombre anciano lo ve y le dice, ven a mi casa. ¿Qué pasó? Comieron, estaban ahí. Versículo 22 al 26, la perversión y salvajismo del escándalo de Gibea. Mientras disfrutaba el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, ¿no? Gritaban así, era la puerta, saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Saca al hombre. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? Mientras ellos estaban tranquilos comiendo, querían tener relaciones homosexuales.
Y esto nos hace recordar en Génesis 19. ¿Recuerdan cuando Sodoma y Gomorra visitaron ángeles y luego estaba ahí Lot y estos hombres vienen y quieren tener relaciones sexuales con ellos y estos ángeles ciegan, los ciegan a estos hombres y Job no puede creerlo, ¿no? Hasta ofrece a sus hijas. Pero al final Lot es sacado de la ciudad de Sodoma y Gomorra y Dios manda fuego del cielo para consumir Sodoma y Gomorra. Por eso Judas 1:7 dice, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. En otras versiones dice sodomismo, ¿no? Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Hermanos, Génesis 19 y Jueces 19, es curioso, ¿no? Hablan de estas dos historias parecidas, paralelas. Pero ¿dónde está sucediendo en Gibeá esta historia en Jueces? Entre comillas, eran parte del pueblo de Dios. Y esto muestra que no había hospitalidad. Esto muestra que nadie los recibió. Y es más, que estos hombres querían tener relaciones homosexuales, la decadencia moral. Por eso les explicaba, si bien hemos visto lo peor de la apostasía en la etapa de los jueces, esto es lo peor de lo peor. O sea, esto es ya están pasándose de la raya, están mal moralmente hasta llegar a tener y querer tener relaciones homosexuales. Como Sodoma y Gomorra fueron castigados por su sodomía, por acostarse con varones. ¿Sabes? La Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos los que se entregan al pecado sexual, ojo, pecado sexual, relaciones sexuales antes del matrimonio, o rinden culto a ídolos, los idólatras, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad. Yo no tengo que explicar esto, pero miren, todos ellos no heredarán el reino de Dios. Pero, versículo 10, no solo ellos, los ladrones, los ávaros, o borrachos, o los que insultan, o estafan, los estafadores a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero la buena noticia justamente viene aquí, el versículo 11 dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunas personas piensan que la Biblia es homofóbica, que Dios es homofóbico, que el cristianismo es homofóbico, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos fobia al homo, ¿no? Al hombre, sino, y está mal usada esta palabra, porque sí habla de las relaciones homosexuales y decir que la homosexualidad no está aprobada por Dios porque Dios creó hombre y mujer no es homofobia y no es un mensaje de odio. Porque algunos dicen, yo nací así. No, la Biblia no importa cómo hayas nacido. Todos necesitamos nacer de nuevo. El borracho, el ladrón, el estafador, el adúltero, el inmoral sexualmente, el que vive a pornografía. Todos necesitamos nacer de nuevo. No hay persona que vaya al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado, si su vida no ha sido transformada, si no ha dejado el pecado. Por eso, la Biblia más bien es conciliadora y anima a todas las personas a que puedan nacer de nuevo, porque la vida eterna, ¿qué hacemos con nuestra vida eterna? O vamos a la eternidad en el cielo o la eternidad en el lago de fuego. Y no solamente es para los homosexuales, estamos hablando del ladrón, el borracho, el estafador, para toda aquella persona que viola y rompe los mandamientos que están escritos en la palabra, rompen la ley y todos estamos bajo condenación por el pecado original que les hablé hace un momento, por la depravación del ser humano, por esta actitud que ellos tenían. Realmente dentro de la Biblia se refleja tanto en Génesis como ahora en Jueces. ¿Y qué pasó? Miren, versículo 23. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, dice el anciano, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. El anciano trata de calmar a esta turba, a este grupo que tocaba y desesperado quería que saquen a las personas. ¿Sabes qué, hermano? Dios creó el sexo
como algo bueno y santo, porque Dios lo creó, la sexualidad, el sexo. Mas el pecado en el corazón humano lo pervierte, comercializa y degenera su propósito. O sea, eso hace el pecado. Y miren, dice el versículo 24, miren cómo está la depravación. Llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerlas lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. O sea, ¿se están dando cuenta de esta historia? Es algo, no sé, el extremo de la cultura, porque está bien, teníamos que proteger en la cultura al huésped sobre toda cosa, pero ya están llegando a un extremo. Y lo segundo es que, si bien es cierto, las mujeres no tenían derechos, pero deberían de ser protegidas por estos hombres. ¿Por qué se rinden tan fácilmente a decirles, hagan con estas mujeres lo que ustedes quieran? Ellos deberían de haber salido, ellos deberían poner más bien el valor necesario de proteger. Bueno, pero este es un tema cultural, pero realmente todos están actuando aquí muy mal. ¿Qué pasó? Versículo 25 dice, sin embargo, ellos no le hicieron caso. Miren, hermanos, entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Cobarde, este hombre. Probablemente por eso es que la mujer, no sé, se fue. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Y finalmente, al amanecer, la soltaron. Hermanos, lo peor de lo peor, el escándalo, la depravación total. ¿Sabes? La maldad en el mundo crece por la ausencia de personas que hagan lo bueno. Este levita, este esposo, debió proteger a su esposa, a la concubina. Pero la maldad crece. Algunos dicen, pero ¿por qué esta historia en la Biblia? En la Biblia hay historias muy feas. Y esta es una de ellas. Muy escandalosas. Pero tienen que ver con la depravación, como les dije en el principio. Si tú escoges, o mejor dicho, si tú lanzas un pedazo de carne al buitre y le das alpiste, ¿qué crees que va a comer el buitre? Carne, porque es su naturaleza, no va a querer el alpiste. Es igual. El ser humano en su naturaleza, en su bajeza, en su depravación, solo quiere hacer lo malo. Y la sexualidad y su sexualidad, el sexo, lo ha pervertido, lo ha distorsionado. Por eso es que hoy vivimos bajo estas ideologías, la ideología de género. Y aún antes de la ideología de género, ¿sabes? La inmoralidad que ha crecido, la pornografía. Hoy tenemos una película que se llama El sonido de la libertad o Gritos de... han visto cómo los niños... que la frase dice, los niños de Dios no se tocan, pero como hombres y aún mujeres entrando en este negocio de venta, de comercialización de niños, de pequeños, la maldad crece, el mal se desarrolla en el mundo por personas que no hacen lo bueno, que no respetan la dignidad, que no quieren hacer algo más por el prójimo. Y es tanto así que en el tiempo de Oseas, capítulo 9, versículo 9, Oseas, esta depravación y cómo llegaron otra vez, miren, ¿sabes qué? Versículo 9 dice lo siguiente, lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibeá hace mucho tiempo. Dios no olvidará sin falta los castigos por sus pecados. Y Oseas 10:9 dice el Señor, oh Israel, desde los tiempos de Gibeá, hay tan solo pecado, y ¿sabes qué más? Y más pecado. Y está hablando de su pueblo Israel. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibeá fueron atacados? Porque vamos a ver la reacción del pueblo de Dios. 26. Cuando ya amanecía, miren hermanos, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Hermanos, es una triste historia. Esta mujer experimentó lo que muchos hoy
experimentan frente a un abuso sexual. Y quiero aprovechar este tiempo de un tema que hice con el grupo de jóvenes 412 hace mucho tiempo, porque algunos no entienden, ¿no?, el abuso sexual. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual? Miren, están en 3 niveles, mejor dicho. Consecuencias iniciales, inmediatas y posteriores. Para consecuencias iniciales se presentan en los 2 años posteriores al abuso. ¿Y sabes qué? El 78% de las víctimas tienen desconfianza, el 63% tienen asco a sí mismos, 58% tienen miedo, el 56% sufren de hostilidad, el 49% sufren de vergüenza y el 48% sufren de ansiedad. Estos son los sentimientos más frecuentes según un estudio español. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias iniciales que se pueden dar en el abuso? Miren, hiperactividad, problemas de concentración, déficit de atención o bajo rendimiento académico, problemas en el aprendizaje, tendencia al aislamiento, rechazo a la proximidad física, alteración en el ritmo normal del sueño y pesadillas en los niños más pequeños. Estos son consecuencias en la conducta. ¿Qué más? Cambios en los hábitos alimentarios y pérdida de control de esfínteres. Ir al baño con frecuencia. Enurices, eso significa que mojan la cama. Revivencias significa que como que vuelven a llorar o a tener miedo o a temblar porque reviven el acto cruel que se le hizo. Crisis de llanto, dolores sin explicación y frecuentes en el bajo vientre o la garganta. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales? Estamos hablando de los momentos en los primeros 2 años. Síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de inferioridad o de estigma, se siente marcado por el abuso, cambios de humor muy pronunciados, pérdida del entusiasmo, culpa, vergüenza, miedo generalizado o focalizado hacia algo o alguien, la desconfianza, el rechazo al propio cuerpo, hostilidad y agresividad. Todo eso sucede en los primeros 2 años en sus emociones. ¿Y cómo es el tema de la sociabilidad? Hay escasa habilidad social o conductas antisociales, al abanico o posibilidades enorme. ¿Y cómo es las consecuencias en la sexualidad? Muchos de ellos sufren exhibicionismo. Miren, tienen conductas erotizadas, búsqueda de otros contactos con adultos, actitudes seductoras, masturbación compulsiva, vocabulario soez y curiosidad sexual excesiva, repitencia de los actos con otros niños, a lo cual se le llama el abuso reactivo. ¿Sabes? Aproximadamente la mitad de las víctimas tendrá alguna repercusión sexual, es decir, alguna conducta o comportamiento que no será normal o esperable, según estos estudios. Y muchas personas que he tratado en los matrimonios sufren hasta el día de hoy todo esto que estamos hablando. Ahora, vamos a ver cuáles las consecuencias a mediano plazo. Es decir, después de los 2 años. Lo primero que te mostré son los primeros años. ¿Qué es lo que pasa después de los 2 años? Miren, puede extenderse o presentarse durante la adolescencia, si ha sido abusado de niño. Conductas autodestructivas o autolesivas. Consumo de alcohol o drogas. Miren, huidas del hogar, comportamientos de riesgo, intentos de suicidio, problemas de orientación sexual o identidad sexual, pocos amigos o cambio permanente de amigos, sufren de promiscuidad, o sea, quieren tener pareja muy rápido, múltiples parejas, embarazo precoz o conducta perfeccionista. ¿Qué otras conductas suceden o consecuencias a mediano plazo? Tendencia a adjudicarse la culpa por todo, baja tolerancia a la frustración. Son muy sensibles a la crítica, sufren de bulimia, anorexia, insomnio, hipersomnia, autocrítica excesiva, tienen una conducta sexual o sexualmente provocativa, hay una negación a los cambios corporales por el crecimiento, hay crueldad hacia niños pequeños o animales, adormecimiento a veces emocional, cuando nada ya le importa de la vida, un descuido de la higiene personal o hay a veces infecciones rectales o vaginales como consecuencia del abuso. ¿Qué más pasa? Miren, hay dificultades escolares, comportamiento antisocial, discusiones familiares frecuentes, hay abandono del hogar, delincuencia, hay matrimonio precoz y la prostitución con efectos frecuentes. Miren, por otro lado, según este estudio de Wozencraft, señala que la depresión y la ideación suicida son más probables y aumentan a medida que la edad de la víctima también aumenta.
Pero ¿qué otros hay? Consecuencias a largo plazo. Dolores crónicos, tendencia a la somatización, son problemas de enfermedades y a veces no la encuentran, problemas en el área de la sexualidad, aversión o fobias, disfunciones sexuales, problemas en la satisfacción y distintos grados de hipersexualidad. ¿Qué otras cosas hay? Trastornos de la alimentación, problemas mentales. O sea, realmente el 97% de estos pacientes que han pasado esto han sufrido abuso. Y antes de continuar y terminar, hay algunos mitos que me gustaría hablar sobre. Estoy presentando abuso. El 97% de los abusadores son hombres y el 3% son mujeres. Y más del 90%, 95% los de los abusadores son conocidos, cercanos, familiares. Entonces, tengamos mucho cuidado, eso es con los niños, que es muy importante con quién dejamos. Y escuchemos a los niños. Los niños, decimos siempre, no mienten en el caso del abuso. Y es más, el peor daño que he escuchado, que muchas personas que he tratado, es cuando van donde un adulto, sea mamá, sea una tía, un tío, y cuentan el abuso y le dicen, no te creo, te estás inventando. Los dañan, los maltratan. Es decir, más de 50 consecuencias, problemas. Estamos hablando de traumas, sean emocionales, sean cuestiones de conducta o de sociabilidad, se producen cuando hay un abuso. No es broma, no es algo para tomarlo en cuenta. Y miren que estoy hablando de esta película que ha salido ahora, de cómo los comercializan a los niños, y aún si has sufrido un abuso sexual de adulto o de adulta especialmente, hay mujeres, aunque los hombres también son abusados en las cárceles o en muchos otros lugares, realmente la maldad, la depravación del ser humano, mostrado en la palabra, sacado a la luz, hermanos, es algo que tú y yo necesitamos ser parte activa de poder ayudar a aquellas personas que hoy están sufriendo a través de las consecuencias de un abuso. Esta mujer, ahora regresando a la historia, sufrió mucho, tanto, pero ¿cómo sufrió? Miren, 27 al 30, el resultado y causa del escándalo de Gibea, cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Hermanos, levántate, levántate, vamos, le dijo, pero no hubo respuesta. El texto masorético dice estaba muerta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Víctima de un abuso o de múltiples abusos sexuales o de la depravación del ser humano. 29, cuando llegó a su casa, mire lo que hace este hombre. Tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Hermanos, el pecado deshumaniza y desensibiliza al ser humano. Yo entiendo qué necesidad tuvo de hacer esto. 30. Y todos los que veían exclamaban, en todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Sí, hermano, es horrible. Hasta estaba dudando de enseñar este capítulo. Pensémoslo bien, dijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Y antes de terminar, hermanos, vamos a continuar esta historia la próxima semana. No se pierdan el próximo estudio, porque esta es la primera parte. Y comparte este estudio para que muchas personas puedan ver cómo el corazón del humano está depravado. Ahora, si tú estás escuchando esta enseñanza y has sufrido abuso, eres víctima de abuso, quiero decirte 3 cosas muy importantes, ¿sabes? No fue tu culpa, nunca fue tu culpa, aunque estos abusadores hacen sentir a la víctima que la niña o ella lo quiso, me provocó. Mentira, no eres culpable. Y a veces usan, ¿no? Mira, te regalan cosas, han regalado cosas para decir si lo aceptas, y ellos lo interpretan como que fue acto que lo quiso, ¿no? O sea, que hubo condescendencia. No es verdad, no es tu culpa. Y segundo, Dios no es culpable de las cosas que suceden. Como te decía, la depravación del ser humano es fuerte. Dios le dio la libertad y somos libres. Y eso es bueno. Eso es bueno. La libertad es bueno.
pero le dio la libertad de hacer lo bueno y lo malo, y el hombre escogió lo malo. Y quitarle la libertad al ser humano, realmente esto nos convertiría en robots, pero existe ahora la posibilidad de que podamos encontrar paz en medio de esta situación. Como te dije, Dios no es culpable, más bien es el pecado en el corazón del ser humano. Esto es una vida sin Dios. Miren, si ves esta historia, es la vida del pueblo de Israel sin Dios. Dejaron a Dios y la depravación, el pecado, los abandonó. Imagínate, los hombres se han olvidado de Dios, no quieren saber nada de Dios, no quieren ser ayudados por Dios, no quieren arrepentirse, y es por eso que son malos, perversos, depravados. Y lo tercero, ya te dije, no es tu culpa, Dios no es culpable. Y lo tercero, Dios envió a su Hijo para que tu culpa, para que Él pueda recibir vida eterna, para que tu culpa sea borrada, para que el pecado sea borrado, para que la suciedad sea borrada. Y mira, lo que experimentamos en esta vida, por lo más difícil y doloroso que sea, no se compara a la vida eterna. Esas personas en su maldad serán juzgadas, y el lago de fuego es el lugar de juicio eterno que merecerán muchas personas que han cometido estos actos y que no se arrepienten. O sea, realmente el juez es Dios, y de la justicia de Dios nadie se escapa. Quizás se escaparon de la justicia humana o dieron plata, pero de la justicia de Dios no se escapa. Y Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Pero de tu parte, importas tú ahora. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que tu corazón sea renovado, transformado, y que puedas recibir primeramente vida eterna, y que puedas recibir el amor de Dios, y que más adelante, si es posible ahora, empezar a perdonar. El perdón es el bálsamo, pero perdonar no significa, ¿sabes?, aprobación, sino lo haces por ti mismo, porque esa es la forma de sanar, porque nosotros importamos más en el sentido de lo que pueda estar haciendo la otra persona. Por eso, lo más importante es sanar nuestro corazón. Así que busca ayuda, escribe, haz algo. Hay personas, hay grupos que están ayudando, y bienvenida también a la iglesia donde podamos conversar y hablar de estos temas. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Un tema muy delicado, pero a la vez, como te dije, vamos a ver qué nos dice la palabra. Primero, frente a la infidelidad de uno de los cónyuges, el primer paso bíblicamente es el arrepentimiento del ofensor y someterse a un proceso de perdón y restauración en pareja. Recuerden, a Dios no le agrada el divorcio. Pero como les dije, si la infidelidad es repetitiva, bueno, son temas diferentes que hay que tratarlo de forma exclusiva. Número 2, ser hospitalario es hacer sentir en casa de forma integral a aquellos que no son de casa. Número 3, la decadencia moral empieza cuando no se protege a los indefensos y a los que no tienen voz, y cuando se piensa más en el bienestar de uno mismo que en el de los demás. Y número 4, el sexo fue creado por Dios, es bueno y tiene propósitos santos, mas la perversión y depravación del ser humano lo han convertido en objetos de lujuria y pecado. Y vamos a orar, vamos a terminar. Y si hay personas que de alguna u otra forma han sufrido un abuso sexual de niño, de niña, mira, me gustaría orar porque es un tema muy delicado. Yo sé que no se puede terminar en unos pocos minutos, pero igual voy a trabajar un tema como para poder grabarlo y poder trabajar también en podcast. Pero me gustaría orar para que haya paz, amor, y sobre todo pueda nacer de nuevo, porque la única solución al sufrimiento y al dolor es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuál es la respuesta de Dios para el sufrimiento, para la injusticia del ser humano? Es su Hijo Jesucristo. Él lo envió, Él sufrió, Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Como te dije, es difícil el sufrimiento, lo que experimentamos por el pecado y la maldad, pero este mundo pasa, es pasajero. Y aquel que tiene la vida eterna es un ganador. Aquel que experimenta la salvación ha logrado el éxito, más que el éxito material o cualquier otra situación en este mundo. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias una vez más. Y mi oración es por cada persona que esté escuchando esta enseñanza.
Si conoce a alguien que ha sufrido abuso o que ha experimentado abuso, es triste, Señor, a través de esta historia ver cómo la crueldad, el salvajismo, la brutalidad, la depravación, Señor, del ser humano llega a extremos. Pero no es la primera historia. A veces es triste que en los mismos noticieros el día de hoy el ser humano no ha cambiado, al contrario, se ha vuelto peor. Y la injusticia y el sufrimiento es algo real en muchas personas. Señor, mi oración es por si en este estudio están escuchando personas que han experimentado esta bajeza. Señor, revélate a ellos, envuélvelos con tu amor en este momento. Que sientan tu abrazo, que sientan tu amor, tu misericordia, que puedan ellos entender la revelación, Señor, de tu salvación, que la vida eterna es algo que ellos puedan experimentar y tu palabra misma dice que este cuerpo va a ser renovado, transformado, dejado en un cuerpo glorificado y santo, que no tendrán el mismo cuerpo, sino que será renovado, pero necesitan de hacerlo nuevo, necesitan recibir tu amor, necesitan experimentar la salvación. Y mi oración es para que la salvación sea una realidad en la vida de ellos y que más adelante conozcan cómo deben de perdonar, cómo deben de vivir. Solo yo te pido, Señor, que los envuelvas con tu amor en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo estudio.